Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. Dentro de todas las teorías que se han dado, y de lo mucho que se ha especulado con este capítulo negro en la biografía del rey Juan Carlos, el historiador inglés Paul Preston mantiene la hipótesis que él más ha apoyado en las biografías que ha escrito sobre el rey, fue un fatal accidente al darse contra una puerta. Él más o menos me lo confirmó en referencia a don Juan Carlos. Yo lo único que se me ocurre es que estaba en algún sitio y al abrir la puerta, no lo sé. Ahí un psiquiatra o un psicólogo diría que no existen los accidentes, y evidentemente había ciertos celos entre los dos, explica el escritor y añade, Alfonsito pudo quedarse con los padres, y Juan Carlos tuvo la tarea de sacrificarse por la familia, porque la obsesión de la familia era preservar el trono, eso explica muchísimo, todo eso tiene sus costes psicológicos. Juan Carlos tuvo la sensación de que era el favorito en referencia a Alfonso, no fue deliberado, pero era una imbecilidad estar jugando en una habitación cerrada con un arma. Cuando Antonio volvió a encontrarse con Juan Carlos una hora después de este suceso, el joven le confesó que quería hacerse monje. Aquella noche me dijo que se quería hacer monje pero no podía porque estaba ya en la Academia Militar de Zaragoza. Una bala que acabó con la vida de su hermano y que, como detalla, Álvaro de Cózar, director y guionista de Jay, habría sido inofensiva a distancia pero había impactado en la cabeza de Alfonso. Don Juan se deshace de la pistola lanzándola al mar, y la versión oficial que en ese momento dio el régimen de Franco fue que Alfonso se había disparado mientras limpiaba el arma. Esa bala de la pistola del calibre 22 había sido ya utilizada por los dos hermanos el día de antes para disparar a las farolas. Un juego que trasladaron dentro de su hogar en la tarde de este fatídico 29 de marzo después de haber estado jugando al golf con su amigo Antonio. Mientras sus padres se encontraban en el piso de abajo, Juan Carlos y Alfonso quisieron disparar a una diana con esta pistola. Una decisión que terminó pasadas las 20 horas con la muerte del joven infante. El Jueves Santo de 1956 siempre será una fecha marcada en negro en la vida del rey emérito. Ese 29 de marzo, un joven Juan Carlos disfrutaba de unos días de descanso en la residencia familiar de Villa Giralda en Estoril. Allí, el primogénito de don Juan y María de las Mercedes protagonizó un accidente que acabó con la vida de su hermano pequeño, el infante Alfonso, con tan solo 14 años. Todos los detalles que desconocía sobre este incidente, a continuación. La serie documental Late Spotify ha querido bucear en este trágico día donde la vida del rey cambió para siempre. Este podcast narra la muerte del infante Alfonso a través del testimonio de uno de los mejores amigos del rey, Antonio Erazo, quien tenía la misma edad que Alfonso en el momento de esta muerte. No se dio cuenta de que estaban disparando a un blanco. Partió una bala con la mala suerte de que le entró por aquí en la cabeza, y le desangró en 6 minutos. Una tragedia completamente callada en España, y eso endureció muchísimo el carácter de todos. Para todos nosotros fue una tormenta. Son cosas que no olvidarás en tu vida, que un hermano sin querer mate a otro hermano, explica Antonio Erazo a los oyentes de Jay. El rey Juan Carlos, un año retirado de la vida pública. No es una fecha para celebrar. Se cumple un año del anuncio de la retirada de la vida pública del rey Juan Carlos. Parecía lógico, 5 años después de su abdicación en favor de su hijo Felipe y esa frágil salud de hierro, y dar así paso a la siguiente generación, pero detrás de ese anuncio repentino, que se hizo efectivo 6 días después, el 2 de junio del pasado año, había una última razón de peso que ponía en peligro la estabilidad e imagen de la corona. 2 meses antes, don Felipe recibía una carta acreditada en la que le comunicaban que figuraba como segundo beneficiario de una fundación en la que su padre habría ocultado presuntamente, mediante una sociedad offshore, $100 millones en Suiza. ¡Qué vergüenza! Nunca pensé que don Juan Carlos terminaría así. Vergüenza por él, y por haberle creído tantos años. Recuerdo aquella primera vez que lo vi.
Cubría una información para el diario ABC, en mi primer año como becaria. Cuando acabó el acto y terminamos de tomar las fotografías, el rey Juan Carlos se me acercó y me dijo: "Tú eres nueva, ¿no?". Imaginen si ya estaba nerviosa al ser mi primera cobertura con el rey. Cuando se acercó a mí, se me aceleraron los pulsos que no les cuento. Contesté que era mi primer verano trabajando. Su sonrisa, estrechón de mano y casi pellizco en la mejilla, con 20 años, me cautivaron para siempre. En las distancias cortas, el rey siempre ganaba. Crecer en una monarquía parlamentaria, en una España democrática y juancarlista, me hicieron fan. Siempre creí en él, en su impagable papel durante la transición de la dictadura a la democracia, en aquella noche del 23F en la que plantó cara a los golpistas, aunque luego he sabido, y leído informaciones que no estaban ni se esperaban, en su buen hacer en las relaciones internacionales, y su mediación para conseguir mucho y bueno para España. Para siempre, hasta que un día te cuentan un detallito, luego, año tras año, más, que si comisiona, que si €1 por barril de petróleo, que si está haciendo una fortuna, que si Urdangarín y Cristina bajo su manto, que la pasta que se ha llevado por conseguir el contrato del AVE Medina La Meca en Arabia Saudí. Recuerdo perfectamente el día que me dijeron que se había montado una buena choza para sus cosas. Está muy cerca de la Zarzuela, aquí mismo. La que ha liado. Seguridad, escoltas, a veces, cortan la carretera. No dudé ni un segundo de que aquello era cierto por quien me lo contaba. Fue en la primavera del año 2010, en la finca El Pendolero, a las afueras de Madrid. Me confirmaba aquello que llevaba meses oyendo: el rey hacía su vida separado de la reina Sofía y le daba igual. En mayo de esa misma primavera operaron a don Juan Carlos de un nódulo en el pulmón, en el Hospital Clínico de Barcelona. Doña Sofía, en su sitio, pero muy lejos ya de ese M, fue a visitarlo. En ese matrimonio eran ya mucho más que 3. Entonces ya era una vergüenza, pero nos faltaban aún algunos datos y era impensable poder contarlo, impensable hablar mal de rey, incluso aunque fueran informaciones contrastadas. No se publicaba nada en su contra. Ese pacto tácito que toda la prensa española respetamos durante todo su reinado, y que se rompió a la vez que su cadera en Botsuana, África, 2 años después, en abril de 2012. Ahí se abrió la veda. Imposible pararlo. El caso Noos fue el prólogo perfecto a la verdadera historia de lo que ocurría en la Zarzuela. La familia real se desmoronaba, un hogar destruido, años de infidelidades, la infanta Cristina y su marido implicados en uno de los casos de corrupción política más escandalosos, Leticia en la discordia, y lo que era aún peor, España en medio de una gravísima crisis económica, cajas de ahorros quebrando, desempleo disparado, desahucios, un año del 15M, desastre total y el rey de todos los españoles, quien aseguró que el paro le quitaba el sueño, de safari, a la caza de elefantes, invitado por el multimillonario sirio, Mohammed Eyad Khayali, el hombre de confianza del príncipe Salman de Arabia Saudí en España. Contrato del AVE, Khayali, Arabia Saudí, el escándalo no podía ser mayor. Nada más pisar suelo español, don Juan Carlos, a quirófano. El monarca no tuvo más remedio que pedir perdón al recibir el alta. Lo habían pillado, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. 11 palabras. El principio del fin. 2 años más tarde, abdicaba en favor de su hijo Felipe. Pero sí ha vuelto a ocurrir y lo han vuelto a pillar. Cuando vivíamos con angustia los primeros días del estado de alarma, decretado el pasado 14 de marzo, y la pandemia golpeaba a España con crueldad causando miles de muertes a diario, Casa Real emitía un comunicado sin precedentes. El rey Felipe se desvinculaba de su padre, renunciaba a su herencia y le retiraba su asignación anual. Respondía así a las informaciones del diario El País, y del británico The Telegraph, que le situaban como beneficiario de 2 fundaciones, Sagatka, fundada por su pariente Álvaro de Orleans, y Lucum, investigada por la Fiscalía Suiza en relación con un posible cobro de 100 millones de comisión por el contrato y adjudicación de la AVE Meca Medina a un consorcio de empresas españolas, por parte de don Juan Carlos.
Implicaba incluso a la princesa Leonor. Don Felipe dijo cruz y raya y hasta aquí. Sus historias de falda se minimizaban, entiendo, ante supuestas comisiones millonarias, tratos de favor utilizando su cargo y cuentas en Suiza. No quería saber nada. Quiero pensar que lo hubiera hecho igual de no haberlo publicado. Los dos medios mencionados. En la zarzuela lo supieron en marzo del pasado año. Hace tan solo unos días, Arturo Fasana, supuesto gestor de ese rey que admiraba, declaró ante el fiscal ginebrino Bertosa haber ingresado en una cuenta en Suiza $1,7 millones recibidos del sultán de Bahrein, a nombre de don Juan Carlos. Sí, el rey que admiraba anunciaba el 27 de mayo pasado que se retiraba de la vida pública. Era lo mínimo que podía hacer. Hace un año lo sabían todo. Aniversario de la vergüenza, pero aún no lo sabíamos. El rey Juan Carlos, un año después de su jubilación de la vida pública. Este miércoles 27 de mayo se cumple un año de la despedida del rey Juan Carlos de la actividad pública, después de su primer paso de abdicar del trono español a favor de su hijo, el rey Felipe. Otro paso atrás con el que el rey emérito deseaba completar su merecida jubilación, después de toda una vida al servicio de los españoles como jefe del Estado y jefe de la institución monárquica. Un año en el que el rey Juan Carlos ha hecho exactamente lo que ha querido, sin tener que rendirle cuentas a nadie, y sin tener que dar explicaciones sobre sus actuaciones, por muy polémicas o controvertidas que éstas pareciesen de cara a la galería. Su frágil salud le ha impedido hacer muchas de las cosas que se había propuesto para cuando se bajase del trono, y dejase que su hijo demostrase lo bien preparado que estaba para las funciones para las que estaba llamado. Había llegado el momento de retirarse, y dejarse sentir el calor del foco mediático, que tantas veces le provocaron quebraderos de cabeza a golpe de polémicas que estuvieron cerca de desestabilizar la institución en España, y que terminaron por la pérdida de su concesión salarial por parte del Estado, al conocerse sus supuestos cobros como intermediario en negocios paralelos que terminaban en cuentas en el extranjero, concretamente en Suiza, y que se cifraron en 100 millones de euros. Un escándalo que obligó a su hijo a retirarle la paga a su padre. Desde entonces, el rey Juan Carlos ha adoptado un papel secundario, casi cameos, sin querer llamar demasiado la atención, y en los que su intención principal era no hacer demasiado ruido. Durante estos meses, le hemos visto disfrutando de sus grandes amigos y también de sus mayores pasiones, casi todas ellas deportivas, como la vela, el motociclismo o los toros, pero también la mejor gastronomía, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Repasamos el último año del rey Juan Carlos, el primero alejado de la actividad pública, y tras haber formalizado al fin su ansiada jubilación. Vea el video.